Quinta y última clave de la prosperidad: no debas. Dice Jesús: de cierto te digo que jamás saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Y San Pablo, en su carta a los romanos, agrega: no debáis a nadie nada, pues el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Por supuesto, la ley a la que se refiere Jesús cuando nos manda, nos da su mandamiento de amar al prójimo como a uno mismo. Y hablando de amar al prójimo como a uno mismo, ¿te gusta que te deban? Si no te gusta que te deban, pues entonces no hagas sufrir a los demás debiéndoles. A eso se refiere San Pablo. El deber, el no pagar las cuentas, genera mal karma porque hace sufrir a otros. Tranca el flujo de la prosperidad y entonces la persona, cuando tiene necesidad, pide y no recibe. Podrá pedir, como enseña Jesús: pedid y se os dará. Pero si debe, no recibe, porque no está cumpliendo con esa quinta clave. Al respecto de deber, a veces la gente se pregunta mucho por este tema. Dice: bueno, pero yo saqué el televisor a crédito, o estoy pagando el auto en cuotas, etc. Cuando hablamos de no deber, en primera instancia, nos estamos refiriendo a si compraste el auto en cuotas, que vayas pagando en el momento del vencimiento cada una de las cuotas. Pero en un sentido más amplio, les voy a contar la historia. Esto lo contó Rubén Cedeño una vez en una actividad, me quedó grabado y dije: yo tengo que lograr eso. Rubén contaba que, siendo muy jovencito, teniendo unos 17 años, compró su piano con ayuda de sus padres y lo fue pagando en cuotas. Cuando le contó a Connie Méndez que había comprado su piano en cuotas, Connie Méndez le explicó que para Dios era lo mismo darle el piano en cuotas o dárselo todo junto, que no volviera a pagar nada en cuotas, que decretara para que el dinero le viniera todo antes y así comprar las cosas y no deber nada. Y Rubén empezó a hacerlo. Yo empecé a estudiar metafísica con 18 años y a los 19 hice mi primer viaje metafísico, digamos, a un congreso en Caracas, Venezuela, y después a otros congresos en Nueva York. Luego comenzamos a viajar a Europa con Rubén siempre, para culturizarnos, conocer los sitios donde habían vivido los grandes maestros, los sitios donde están los retiros etéricos de los maestros de la jerarquía. Y a mí eso me apasionaba, me fascinaba y me sigue fascinando viajar. Es uno de mis grandes placeres de mi vida, viajar. Los primeros viajes los hice pagándolos con una tarjeta de crédito, en cuotas, etc. Pero cuando yo escuché esto, dije: esto es lo bueno, esto es lo perfecto. Porque cuando usted paga, por ejemplo, un viaje en cuotas con la tarjeta, de regreso, usted, en vez de estar pensando en compartir las fotos y las anécdotas del viaje con sus seres queridos, en lo que está pensando es en la cuota que tiene que pagar. Y hasta que no termina de pagar la última cuota, anda con la preocupación. Lo que es perfecto, de acuerdo con el plan divino de perfección, es tener todo pagado, porque entonces cuando usted regresa está feliz. Ya pagó todo, no le debe nada a nadie, y lo único que le queda es disfrutar y contarle a los demás las cosas lindas que ha aprendido o vivido en el viaje. Entonces, no deber en sentido absoluto y más amplio es esto. Para Dios es lo mismo darte la casa en cuotas
repartidas durante 25 años o dártela toda de una sola vez. Porque Dios es dueño de todas las casas y de todo el dinero del mundo. Dios es dueño de todas las agencias de viajes, de todas las aerolíneas, aviones y billetes de avión del mundo. Así que para Dios es lo mismo, dártelo todo antes o dártelo en cuotas. Así que desarrollen esa conciencia de no deber nunca. Es maravilloso, uno vive con la mente vacía, con la mente tranquila, con la mente despreocupada. No hay el peso de que hay que pagarle algo a alguien. Y si tenés 10 pesitos en el bolsillo, sabés que esos 10 pesitos son tuyos y se van a multiplicar a medida que los bendigas. Pero si tenés 1000 pesitos en el bolsillo y debes 2000, no tenés nada en realidad que sea tuyo. Y no hay nada que bendecir más que deudas. Por eso, y con esto terminamos la actividad, esto me lo dijo Rubén una vez y se me grabó, y cuando tengo la necesidad o la oportunidad, lo comparto con quien lo necesita. La clave de la prosperidad es no deberle nada a nadie. Se los repito, la clave de la prosperidad es no deberle nada a nadie.